Correcto, ok. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a empezar. Por favor, me confirman si se me logra escuchar. Tuve problemas la semana pasada con un webinar. Ah, correcto. Ok. Bien, bueno, agradecer a la Escuela de Gestión de Energía y Petróleo por la invitación para dictar, perdón, para hablar sobre el tema, ¿no? Hablar sobre el tema de cambios legales en seguridad y salud en trabajo, los cambios en el marco legal en lo que es prevención de riesgos laborales. Básicamente hablar de 3 normas y luego hablar de otras 2 o 3 más. Espero que el tiempo eh, nos alcance, ¿no? Hay muchos aspectos de fondo que pueden saltar a raíz de estos cambios, ¿no? Eh, Así que para no perder tiempo, vamos a comenzar de una vez. Entonces, estos son los cambios que se dieron en el marco legal principalmente a fines del año pasado, 2019, y principios de este año, ¿no? Ya, digamos que antes de que ocurriese este contexto de la pandemia que estamos viviendo, bueno, el marco legal en seguridad y salud de trabajo iba tomando cierta forma. Veremos si es que estos cambios se mantienen en el tiempo o podrían ser observados, ¿no? Bueno, vamos a empezar eh, hablando de algunas estadísticas, por ahí repasando rápidamente las páginas del Ministerio de Trabajo y de SUNAFIL. Pues bueno, este es un cuadro que trata sobre las estadísticas de accidentes mortales en, en el año pasado, 2019, y de este año, 2018. Eh, y la tendencia es que se ha ido aumentando la cantidad de accidentes mortales, ¿no? Observen ustedes que para el 2018 la cantidad era 151 accidentes mortales y el 2019 242. Si revisamos las estadísticas de 2017, igual se tiene una cantidad inferior al año eh, siguiente, que es 2018. O sea, en 2017 hay menos accidentes que en 2018. Entonces la tendencia es ascendente, ¿no? Una lectura a priori que podría sacarse es que eh, cada año estamos peor, ¿no? Eh, Ahora, otra lectura podría ser de que a medida que pasa el tiempo y debido pues a un contexto mucho más globalizado, ¿no? A un contexto donde las herramientas tecnológicas están más a la mano, donde eh, el ente fiscalizador, ¿no? El ente rector, en todo caso, de seguridad y salud en el trabajo, y el ente fiscalizador, que sería SUNAFIL, pues las cifras de la mortalidad en seguridad y salud en el trabajo, pues se están sincerando un poco, ¿no? Es decir, pues ahora que hay mayor conexión por internet, ¿no? Mayor fuente de información, mayor conocimiento, de repente hay un reporte mucho más eh, acorde a la realidad, ¿no? Un poco mencionando el principio de primacía de la realidad. De repente estas cifras es mucho más cercana a lo real, ¿no? Porque normalmente quienes hacían reportes eran los sectores de minería, construcción en cierta medida, el sector industrial, pero había un sector, ¿no? Que de repente no reportaba tanto, o tengan en cuenta que el 80% de la población económicamente activa está vinculada a un trabajo informal. Entonces, probablemente estas cifras sean mucho más cercanas a la realidad y probablemente vayan aumentando con el transcurrir de los años
hasta de repente acercarlo, no que ojalá que en un momento todos los accidentes se reporten, pero yo creo que este en todo caso, o sea, tiene una connotación negativa que haya tantos muertes por accidentes, ¿no? Antes se hablaba de cada cinco días moría un trabajador, ¿no? Eh, maximizar la presentación, ya, ok. A ver, ya. Yo voy a minimizar el cuadro de diálogo para poder seguir avanzando, ¿no? Bueno, estas son cifras que ustedes las pueden encontrar en la página del Ministerio de Trabajo, ¿no? Esa es la dirección electrónica. Ya, ahora sí. Este es otro dato, pero esta vez de la página de Sunafil, ¿no? Si ustedes revisan la página de Sunafil, hay un vínculo para la parte de estadísticas, ¿no? Y hay estadísticas por trimestre. Bueno, un poco en resumen, 2019, hablando de actuaciones inspectivas, que es el nombre con que se llama pues, a las fiscalizaciones que hace Sunafil, ¿no? Entre otras actividades, ¿no? En total hubieron 84.955 intervenciones, ¿no? Estas intervenciones se llaman, o bien se dividen en fiscalizaciones o bien en orientaciones. Orientación quiere decir que cuando Sunafil va con una intención de poder conminar a las empresas al cumplimiento de las obligaciones en seguridad y salud en trabajo, de decirles que hay un marco legal, de explicarles cómo podrían cumplirlo. En estricto, el periodo para que Sunafil tenga esta actividad orientadora, pues más o menos vencía en los años 2014, 2015, ¿no? Pero ya a estas alturas, en realidad Sunafil no tendría por qué hacer orientaciones, tener actuaciones eh, orientativas en todo caso, pero la sigue haciendo en un buen porcentaje, el 34%. Y el otro 66% ya son fiscalizaciones que es para verificar que se esté cumpliendo los requisitos del marco legal en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, es algo interesante, ¿no? Cómo se desglosa las intervenciones, las actuaciones de Sunafil. Otro dato interesante es la cantidad, las estadísticas, la cantidad de fiscalizaciones en el año 2019. Ojo, fiscalizaciones, este ya es para fiscalizaciones. De este porcentaje, de este 66% de fiscalizaciones, bueno, ¿cómo se divide en el año, ¿no? Entonces vemos que hay picos los meses de mayo, octubre, diciembre, ¿no? Generalmente enero y febrero son meses donde hay una menor cantidad de fiscalizaciones porque, bueno, como el año empieza, entonces probablemente todavía se estén afinando algunas cosas, ¿no? Pero bueno, la idea es tener en cuenta que por lo menos mensualmente se realizan en promedio unas 4.000 fiscalizaciones. Bueno, el origen de las fiscalizaciones, ojo, siempre hablando de las fiscalizaciones. El 30% se originan por operativos, es decir, Sunafil pues tiene un programa, ya tiene un plan de trabajo, ¿no? Y de acuerdo a ese plan de trabajo pues van sucediendo las fiscalizaciones, van fiscalizando. El otro 70%, ¿no? Van por denuncias. Entonces ahí la importancia de las denuncias para Sunafil. De hecho, que en este contexto que vivimos, Sunafil ha restringido o ha priorizado sus actuaciones inspectivas, ¿no? Las ha reducido eh, principalmente para atender denuncias, ¿no? También para atender accidentes de trabajo mortales, ¿no? Para atender casos de empresas que no estando obligadas, bueno, no estando exceptuadas del estado de emergencia, sigan trabajando, ¿no? Y para atender casos de
personas del grupo de riesgo al COVID-19 que estén laborando en sus respectivas empresas. Entonces, es principalmente temas de denuncias, si se dan cuenta. Entonces, las denuncias son un medio importante por las cuales una FIL puede llegar a hacer una fiscalización en una empresa, ¿no? Ahí hay un dato interesante que, bueno, vamos a ver con respecto a las novedades que se han venido dando en el transcurso del año. Algunas de ellas no tan recientes, otras sí, pero vamos a ir avanzando para ver con qué nos encontramos. De las fiscalizaciones, ¿no?, de ese 60 y tantos por ciento, yo voy a retroceder la pantalla, ahí está, de este 66% de todo lo que hace Sunafil, el resultado es que el 82% termina un informe. ¿Qué quiere decir un informe? Un informe quiere decir que el fiscalizado, la empresa fiscalizada, ¿no?, la organización que ha sido fiscalizada, ha cumplido, luego que se le ha dado pues, el plazo debido, ha cumplido con subsanar todas las observaciones, ¿no?, con levantar todas las observaciones, los incumplimientos que ha detectado Sunafil, ¿no? O podría ser de repente que Sunafil no encontró nada, encontró todo bien, cosa un poco difícil, pero podría darse. En la gran mayoría de casos, ¿no?, se da que Sunafil da un tiempo, un plazo de días para que la empresa pueda levantar estas observaciones, estos incumplimientos, ¿no?, en caso sean subsanables. Y luego Sunafil verifica que efectivamente sí, pues han sido subsanadas eh, y emite un informe donde dice que, bueno, por ahora todo está bien, así que no hay una infracción, ¿no? Y por ende no hay ninguna sanción. El otro 18%, ahí sí se detecta alguna infracción a la seguridad y salud en el trabajo, a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, Sunafil recomienda una sanción que podría ser económica, o como una sanción administrativa, podría ser el cierre, económica, una multa, la, la paralización de los trabajos, ¿no?, si es que no se han efectuado antes, si no se ha paralizado antes los trabajos, o incluso responsabilidad penal. Pero dense cuenta más o menos la proporción, ¿no? De cada 5 fiscalizaciones, una termina en infracción y 4 terminan en informe. Muy bien. Bueno, esto como un poco hablando del marco de las estadísticas a nivel de Sunafil y el Ministerio de Trabajo. Bueno, el 24 de diciembre del 2019, ¿no?, sale, disculpen, voy a ver las preguntas que salen. Estadísticas, ya, ok, entiendo que se está. Las preguntas creo que vamos a pasarlas para el final, por favor, para avanzar. Sí, ya. A ver, quiero cerrar esto, minimizarlo. Ya está. Okay. Bueno, ocurrió el accidente en McDonald's y por la coyuntura, como muchas cosas en el Perú, empezó una retahíla de disposiciones legales que modificaron el marco legal. La primera de ellas fue este Decreto Supremo 020 de 2019, ¿no?, que salió publicado el martes 24 de diciembre. Entonces, ¿qué dice este Decreto Supremo? Modifica el reglamento de la Ley 29783, modifica el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no?, y los aspectos que va a tratar son los siguientes. Por ejemplo, modifica el artículo 27. El artículo 27 menciona que el empleador, en cumplimiento del deber de prevención y el artículo 27 de la ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materias de prevención. Y debe estar centrada la capacitación en el puesto de trabajo, que eso ya estaba, ¿no?, y en el ambiente de trabajo. Lo que ustedes van a ver de color rojo es lo que se ha añadido. Entonces, ¿qué se ha añadido en este artículo del reglamento de la ley?
que las capacitaciones también deben estar orientadas al ambiente de trabajo, ¿no? Bueno, recuerden que el accidente de McDonald's ocurre no realizando una actividad propia del negocio, propia del puesto, ¿no? Sino más bien una actividad de repente vinculada, ¿no? Como es la limpieza, ¿no? Y producto de esa limpieza, pues hay un contacto eh, indirecto, ¿no? Por la humedad del lugar, y resultado de este contacto indirecto, los dos trabajadores sufren una descarga, ¿no? Y fallecen en consecuencia de ella. Entonces, lo que, lo que el reglamento ahora dice es que los trabajadores no solamente deben ser capacitados en lo que hacen, sino también en los riesgos relacionados al ambiente de trabajo donde se van a desarrollar o ejecutar sus actividades propias de su función, ¿no? Bueno, lo demás sigue tal cual, ¿no? Deben ser capacitados en los cambios de las funciones que desempeñe cuando estos se produzcan, en los cambios, o sea, en función de los cambios, cuando son, pues, transferidos a otra área, cuando son promovidos, ¿no? Cuando hay algún tipo de cambio en las funciones propiamente, ¿no? Que son parte del puesto, en los cambios en la tecnología o los equipos, ¿no? La adquisición de nuevas maquinarias, en la operación de estas, en un rediseño del puesto de trabajo, ¿no? Eh, a eso se refiere el inciso C, en las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos, que tienen relación con la gestión del cambio, ¿no? Y en la actualización periódica de los conocimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues si un trabajador ha sido capacitado, ¿no? En riesgo eléctrico, por ejemplo, bien podría actualizar, volverse a dictar ese tema, ¿no? De repente a los 2 años, ¿no? O de repente, si la primera capacitación fue una capacitación básica en riesgo eléctrico, pues ahora de repente se le puede dar una capacitación más rigurosa técnicamente, con un mayor marco teórico, ¿no? Teniendo un mayor expertise, ¿no? Entonces, igual va a ser una capacitación de riesgo eléctrico, ¿no? Entonces, a eso se refiere el inciso E. La Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación. Eso estaba, ¿no? Eso estaba, a ver, voy a, acá tengo el detalle de lo mencionado, solamente que, si me permiten un instante, por favor. A ver. Esto ya estaba, ¿de acuerdo? Este párrafo donde dice que la Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos, eso ya estaba, eso no es nuevo, ¿no? Recuerden que originalmente el reglamento de la ley mencionaba que al ser modificado por el Decreto Supremo 006 en el año 2014, ¿no? Se indicaba que estas capacitaciones iban a ser válidas para, para todos, ¿no? Originalmente el reglamento de la ley 29.603, el Decreto Supremo 005, mencionaba que era válido para las MIPES, las micro y pequeñas empresas. Pero con el Decreto Supremo 006, ¿no? Haciendo un poco la correlación, ya se establecía que eran para todos, ¿no? Sean MIPES o no MIPES, ¿no? Así que eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es lo que viene a continuación, que las capacitaciones deben ser presenciales atendiendo a los temas dispuestos en el plan anual de capacitaciones, el cual debería ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Eso es algo que ya se sabía, que tiene que ser aprobado por el comité, ¿no? Pues en el acta de la reunión deberá colocarse que el plan o el programa de capacitaciones ha sido aprobado por el respectivo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Ha sido revisado y aprobado. Esto sí es nuevo, ojo, ¿no? Entonces, en esencia,
si ustedes en estos días deciden capacitar, o en estricto, ustedes deciden capacitar a sus trabajadores mediante una videoconferencia, ¿no? En estricto no sería válido para esas 4 capacitaciones obligatorias, ¿no? De hecho que digamos, es un requisito bastante polémico porque se dio a final del año pasado, cuando ya muchas empresas habían hecho su programación, cuando ya muchas empresas habían establecido un presupuesto, entonces cambiar un poco la obligación de un momento a otro, como que a muchas empresas las afectó, ¿no? Y bueno, estaban pensando en estos meses cómo iban a hacer frente a este cambio, ¿no? Hasta que vino pues el contexto que actualmente estamos viviendo. Hay mucha oposición a esta parte, ¿no? Muchas empresas que, bueno, antes de que ocurra este estado de emergencia, pues un poco que las afectaba, ¿no? Ahora, con esta parada obligatoria, yo creo que esto se agrava, ¿no? De hecho, que por ahí he escuchado opiniones de que muchas de estas modificaciones probablemente sean observadas, ¿no? No se sabe en realidad, es un poco la incertidumbre que se está viviendo. Pero bueno, igual podemos intercambiar opiniones y seguir averiguando, seguir investigando para ver a qué vamos a llegar. Bueno, el artículo 13 establece que el plazo máximo es de 30 días hábiles para investigación, pero en caso de accidente de trabajo mortales, la investigación va a culminar máximo a los 10 días hábiles. Entonces va a ser mucho más corto el tiempo en que demore esta investigación. A priori, una lectura que se pueda sacar es, no sé si sea en beneficio o en perjuicio de la empresa, ¿no? ¿Por qué? A ver, podría ser en beneficio, de repente en 10 días, ¿no? El investigador no logra recopilar toda la información o obtener toda la información necesaria, podría ser, ¿no? De repente es un tiempo muy corto para establecer responsabilidades, ¿no? Y al final su investigación puede ser un poco no tan objetiva, ¿no? En verdad es es una incógnita si esto va a beneficiar o perjudicar a las empresas. De repente es tan rápido que no le da tiempo a la empresa de poder defenderse, ¿no? Y bueno, luego más adelante van a ver de que ahora Sunafil se puede publicar los resultados de la investigación, ¿no? De hecho, que incluso antes de notificar a la propia empresa, ¿no? Entonces, esto de acá es, pues, una incógnita, como digo, ¿no? No sé si sea en beneficio o en perjuicio de la empresa, pero de que va a ser más rápido, pues sí, esto menciona que va a ser más rápido. El artículo 3, bueno, ahora se modifican el artículo 3, ¿no? Del Decreto Supremo 007, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Donde ahora Sunafil puede volver a fiscalizar en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Más de una vez en el año, ¿no? Antes tenía prohibido, pues en aquellas fiscalizaciones donde no haya de por medio un accidente mortal, un accidente grave, ¿no? Un accidente de trabajo mortal, un accidente grave, donde no haya de por medio estos dos tipos de accidentes, Sunafil a lo más podía hacer una fiscalización a una empresa, pero ahora no. Ahora Sunafil puede inspeccionar la empresa cuantas veces quiera, ¿no? Porque dice que la disposición de no programar más de una orden de inspección, pues no es de aplicación para temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
Entonces, ahora Sunafil, en otras palabras, puede ir a la empresa cuantas veces quiera, cuantas veces lo establezca. El artículo 7 establece la publicidad, habla sobre la publicidad de las resoluciones administrativas, ¿no? Entonces, en el caso de accidentes de trabajo, ¿no? En la parte final, dice, en caso de resoluciones del procedimiento administrativo sancionador de la Inspección del Trabajo, referidas a accidentes de trabajo y enfermedad profesional comprobada seguida de muerte, la publicación debe efectuarse por única vez, además, en un diario de circulación del ámbito de su jurisdicción. Es decir, si el accidente es mortal, ¿no? Pues todo el procedimiento, ¿no? Todo el proceso que se ha venido siguiendo va a ser publicado, la resolución sancionadora, todo va a ser publicado en un diario de circulación, digamos, de la región, ¿no? No solamente sería publicado de repente en el peruano, ¿no? Que tiene un público específico, sino va a ser publicado en un medio de circulación eh, por la región. Entonces, este es un tema de que a muchas empresas no les ha gustado porque definitivamente se va a ver afectada la reputación del nombre de la empresa, ¿no? Es un tema de afectar el nombre, el prestigio que pueda tener una organización, ¿no? Que su nombre esté pues en boca de todos, que esté, eh, digamos, sometida al escrutinio, ¿no? A los comentarios, y de hecho que afecta también la imagen que puedan tener sus respectivas partes interesadas, ¿no? En si es que es una empresa que está implementando la norma ISO 45001, pues hay un requisito de partes interesadas. Esas partes interesadas pueden incluir a los accionistas, al órgano de gobierno, ¿no? A los clientes. Entonces, es un tema serio porque afecta, puede ocasionar un daño reputacional incluso irreversible. Entonces, ojo con eso. Las empresas, por lo menos con los cambios que se han dado, bastante precaución en todo lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo. Estos cambios lo que buscan es, pues, darle mayor cuerpo, mayor, digamos, rigidez a los requisitos y finalmente que Sunafil tenga las herramientas para poder cumplir cabalmente su rol. Pero hay opiniones de que estos cambios se han excedido. Pues habría que, vamos a ir viendo en general. Bien, eso es con respecto al Decreto Supremo 020 de 2019. Ahora vamos a revisar el Decreto Supremo 002, que se dio el 8 de enero de 2020, ¿no? Menciona que bueno, para empezar, este decreto supremo dice, se titula Aprueban medidas para la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario. Un nombre que no genera mayor sorpresa, o mejor dicho, no genera mucha atención, salvo cuando leen las disposiciones complementarias. Y en la única disposición complementaria, lo curioso es que habla de seguridad y salud en trabajo. Entonces, ahí en esa disposición complementaria modifica el artículo 77 del reglamento de la ley, ¿no? Que va a quedar así. De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles y per se es elaborada y actualizada periódicamente sin exceder el plazo de un año. A ver, ya. Para empezar, normalmente el término y per se es un término que lo manejaban más algunos sectores como el sector minero, por ejemplo. El sector minero en su reglamento de seguridad y salud en el trabajo hablaba o mencionaba el término matriz hiper se o hiper se, ¿no? Pero para lo que, digamos, a nivel macro, supranacional, se hablaba de matriz hiper, ¿no? O evaluación de riesgos, como lo mencionaba el reglamento.
Entonces, ahora esto ya ha cambiado. Se llama matriz hiper C a todo, ¿no? O sea, todas las matrices hiper ahora son matrices hiper C. Ese es el nombre con el cual ha quedado y se va a conocer de ahora en adelante, o a partir de que se publicó esta modificación. Lo otro, el artículo 57 hablaba de la evaluación de riesgos. Acá menciona la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Entonces, ese es un cambio que acá me olvidé de resaltarlo en rojo. ¿De acuerdo? Antes decía solamente la evaluación de riesgos. Ahora menciona todo lo que significa hiper C. Y es elaborada y actualizada periódicamente sin exceder el plazo de un año. Bueno, eso sí se mencionaba. Ojo, esto sí ya lo decía el artículo 77, ¿no?, del reglamento. Esto ya estaba, pero con otras palabras, donde decía que se actualizaba una vez al año como mínimo, ¿no? Entonces, con otras palabras, quería decir lo mismo, ¿de acuerdo? Pero igual lo he puesto en rojo, sin exceder el plazo de un año, ¿no? Entonces, este es un cambio, por lo menos en la forma, ¿no? En la forma, este es un cambio que se ha dado, bueno, cambia el nombre, pero acá viene lo interesante, este es el cambio de fondo. El cambio de fondo es que, bueno, ahora dice que incluye o que son requisitos mínimos para la elaboración o actualización de la matriz hiper C o hiper C, las actividades rutinarias y no rutinarias. Esto es interesante porque no estaba tan claro, no estaba establecido hasta antes de este cambio. Las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad, dice, a ver, déjame mover esto, así como la posibilidad de que el trabajador o trabajadora que lo ocupe sean especialmente sensibles a determinados factores de riesgo. Esto sí estaba, esto sí, esto queda igual, ¿de acuerdo? Esto se hace mención, pues, o quiere decir que se deben considerar, ¿no?, aquellos factores de riesgo que puedan afectar por un mayor grado de sensibilidad a ciertos trabajadores o trabajadoras. Guardar relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. Esto también ya estaba incluido, ¿verdad? Lo que no estaba incluido era lo que está, es lo que figura en la letra E, los resultados de las evaluaciones de factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. A ver, pues acá si hacemos una interpretación, no sé cómo llamarle, taxativa, literal, ¿no?, se hace una matriz hiper C de cada sede, de cada instalación de una empresa. Si una empresa tiene 3 sedes, se hace una matriz hiper C o se debe hacer una matriz hiper C de cada sede. Y en cada sede, su matriz hiper C estará elaborada de acuerdo a los puestos de trabajo. ¿De acuerdo? De acuerdo a los puestos de trabajo. Bueno, cuando dice los resultados son requisitos mínimos para la elaboración o actualización del hiper C, es que estos requisitos son los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo físico, químico, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Está diciendo que para elaborar la matriz hiper C de una sede se tiene que tomar en cuenta la evaluación de estos factores de riesgos. Por lo tanto, en todas las sedes se deberá hacer estas evaluaciones de riesgos. Ojo con eso. Quiere decir que si tú has contemplado realizar evaluaciones de riesgos, de factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, también deberás hacerlo en todas digamos, en todas las sedes o instalaciones. Es algo obligatorio interpretando este requisito. Los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿no? Y finalmente los datos estadísticos recopilados, que eso ya estaba. Entonces, hay cambios de fondo acá
que afectan o que van a influir en la elaboración de una matriz per se, ¿no? La matriz per se tiene componentes que atañen pues a trabajadores especialmente protegidos, como trabajadores con discapacidad, madres gestantes, ¿no? Entonces, habría que incluir también, ¿no? De repente, habría que ver la manera, la forma como esta herramienta, que es la más importante en la gestión de seguridad y salud en trabajo, en la gestión de prevención de riesgos laborales, cómo pueda contener todos estos elementos que se están añadiendo, ¿no? Tener en cuenta que la importancia de esta matriz es que es el punto de partida para la gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por eso es que la norma sigue, menciona también en el artículo anterior, en este artículo, en los cambios, indica con participación, que se deben elaborar con participación del personal competente, ¿no? Aparte de incluir la participación de los trabajadores, deben además implicar la participación, en todo caso ser elaborados por personal competente. Entonces, la idea es que las empresas tengan el personal competente para hacer la elaboración de sus respectivas matrices, que, repito, va a ser la piedra angular en toda la gestión que ellos realicen. Bien, para la tutela en el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Se tienen 3 disposiciones. Primero, el decreto de urgencia, el 044, luego el decreto supremo 008 y finalmente la resolución ministerial 034. Una vinculada a la otra, pero el punto de partida es el decreto de urgencia 044, que es el decreto que establece medidas para fortalecer la protección de salud y vida de los trabajadores. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo empieza? Bueno, se modifica la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Modifica el artículo 5, que habla de las facultades inspectivas y menciona en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, estén investidos de autoridad y facultad para, eso no cambia, esto sí, lo que está en rojito sí se añade, ordenar el cierre temporal del área de una unidad económica o una unidad económica completa. Antes decía solamente la paralización y o la prohibición de trabajos. Ahora no, ahora dice cierre temporal del área de una unidad económica o de toda la unidad económica. Es decir, podría ser pues el cierre de una instalación, de parte de una instalación, ¿no? Donde se ha detectado inobservancia de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. En otra parte de la norma menciona que este cierre temporal será como máximo 30 días calendarios. Ojo. Entonces, ahí pues ya las empresas van viendo o deben notar de que ya las consecuencias pueden ser variadas, incluso se podría cerrar toda o parte de una instalación, ¿no? En el artículo 15 también lo modifica, artículo 15 de la ley, que trata sobre el cierre temporal del área de una unidad económica o una unidad económica, paralización y o prohibición inmediata de trabajos. Menciona que los inspectores pueden ordenar la paralización o prohibición de trabajos cuando, a su juicio, verifiquen la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto ya estaba, sino que a raíz de los cambios, de los cambios que han ocurrido, esta palabrita, a su juicio, un poco que genera suspicacia, ¿no? Porque da a entender de que la sanción no va a ser tan objetiva y que va a depender mucho del fiscalizador, ¿no? Entonces, lo deja, como se dice, a su libre albedrío, a la interpretación que el fiscalizador tenga de lo que está observando, a su conocimiento, ¿no?
Entonces, a veces eso bien podría tener asidero, porque han ocurrido casos donde finalmente el fiscalizador, pues, no conoce mucho el ámbito en el cual digo, las actividades de la empresa, podría ser de que no tenga una experiencia previa. Bueno, entonces esta parte a su juicio genera mucha suspicacia, mucha duda en realidad en las empresas, pero ya estaba en este artículo, ¿no? Antes de que salga el decreto de urgencia 044. Lo que sí es nuevo es esto. En caso se haya producido el accidente mortal de algún trabajador en el centro de trabajo, el inspector encargado de las actuaciones inspectivas puede ordenar inmediatamente el cierre temporal del área de una unidad económica o toda la unidad económica. Entonces, eh, cuidarse mucho a las empresas que en caso hay un accidente mortal, no solamente van a ser multadas, sino que también se podría, y así ha venido ocurriendo en los últimos casos de accidentes mortales, sus instalaciones ser cerradas. No solamente una, sino más de una, porque luego en otra parte de la norma indica que si una empresa que ha sido sancionada por un accidente mortal en una instalación, bien podría fiscalizarse sus otras instalaciones, detenerlas, ¿no? Y en caso se compruebe, digamos, que hay inobservancia de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, también se podría ordenar el cierre de esas instalaciones, ¿no? Entonces, esto ya como que un poco amenaza mucho a las empresas en el sentido de que pueden verse perjudicadas económicamente. Ojo, y luego sigue, artículo 15. Seguimos en el artículo 15, cierre temporal del área de una unidad económica o una unidad económica, paralización y o prohibición de unidades de trabajos. Bueno, todo esto sí, lo que está en negrito es tal cual está en la norma, o ha estado antes de estos cambios, pero lo que está en rojo sí es nuevo. Durante el periodo de cierre temporal, paralización o prohibición de trabajos, el empleador no se encuentra facultado a otorgar vacaciones a los trabajadores, ¿no? Entonces, por ahí he escuchado interpretaciones de que esto finalmente puede ser una sanción de muerte a muchas empresas, ¿no? Porque si van a cerrar una instalación por 30 días, podría, ¿no? O sea, podría esto, 30 días no va a producir esa sede, ¿no? Y aún así se va a pagar, pues, los salarios, los beneficios de los trabajadores, eso está muy bien, y no se va a otorgar vacaciones a los mismos. Entonces, eh, esto normalmente era una práctica usual, ¿no? Cuando ya no tienes, cuando, bueno, han sido paralizadas tus actividades, pues el empleador mandaba de vacaciones a sus trabajadores para ahorrarse o para no, digamos, minimizar un poco el costo de esta sanción administrativa, ¿no? Que es justamente lo que está ahorita se está hablando en estos días, de que las empresas pues están viendo cómo afrontar esta parada, ¿no? Por efecto de la epidemia del COVID-19, ¿no? Y bueno, es muy similar, ¿no? Porque por 30 días como máximo se podría ordenar el cierre de una instalación. Bien, también modifica el artículo 36, donde dice, son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados. A ver, déjenme ver. Y ahí menciona tres, ¿no? La negativa injustificada o impedimento que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuadas por el empleador, sus representantes dependientes. Esto un poco se relaciona con el hecho de que antes no se le dejaba entrar a los fiscalizadores, ¿no? Ya sea por acción directa de que no dejarle entrar o por omisión. De repente el vigilante, pues no, el que atendía en recepción, ¿no? La parte de vigilancia no lo dejaba entrar, ¿no? Entonces, bueno, eso ya no se puede hacer, ¿no? Pero acá la norma lo que agrega es, constituye actos de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector, ¿no? Entonces, si el empleador, ¿no?
trata pues de ocultar alguna evidencia, ¿no? Trata de camuflar algo, trata de maquillar alguna situación, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, hay empresas de que cuando, bueno, han tenido la oportunidad de hacerlo, cuando viene el fiscalizador, ¿no? Entonces lo que hacen es, de repente, pues mandan de comisión, pues en el vehículo de la empresa, ¿no? Y ahí colocan, pues, a un trabajador con discapacidad, por ejemplo, ¿no? De repente. Eh, Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, eso se llama obstaculizar las investigaciones del inspector, ¿no? Y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante. Entonces, acá lo nuevo es obstaculización a las investigaciones del inspector. Esto es una infracción a la labor inspectiva y toda infracción a la labor inspectiva es definida como muy grave. Ojo, cada una y tienen sus implicancias. Segundo, el abandono de la diligencia inspectiva, es decir, que se produce, dice, cuando alguna de las partes, luego de iniciada esta, deja el lugar de la diligencia. Entonces, podría ser, ¿no? Que como normalmente ocurre, citan pues a una comparecencia y de un momento a otro el fiscalizado pues abandona la reunión, ¿no? O podría ser que no asista, porque le aconsejan de que no asista a la diligencia, a la comparecencia. Muchas veces esto, incluso a veces es aconsejado por muchos abogados que no conocen el tema también, o sea, no son de la parte laboral, ¿no? O por contadores. En el tema, en el ejercicio de la abogacía, ¿no? Cuando se cita una diligencia, siempre hay citaciones, hay varias citaciones, primera citación, segunda citación, tercera citación, ¿no? Eh, Bien podrían ausentarse en una, pero acá no es el caso, ¿no? Acá, ahora, si te ausentas, pues no solamente te van a multar, o sea, van a proseguir con todo el proceso, sino además te van a multar, porque es producto de una infracción muy grave, es una infracción a la labor inspectiva. Entonces, el consejo que ustedes siempre deben dar es que vaya el empleador o que vaya el representante de la empresa, ¿no? Bueno, pues que no se exponga a algún otro tipo de sanción que podría haber. Bueno, también modifica el artículo 38, ¿no? Tipos y sanciones de criterios de graduación de las sanciones. Entonces, acá lo que estaba antes era que para graduar las sanciones, o sea, las multas, de acuerdo a una tabla de graduación de multas, decía que se consideraba la gravedad de la falta cometida, es decir, infracciones leves, graves o muy graves. Son esas tres. Y el número de trabajadores afectados, ¿no? Entonces había un cuadrito, ¿no? Donde aparecía pues estas dos variables, ¿no? Pero aparte, pues había una diferenciación si era una MIPE o era una no MIPE. De hecho, que tácitamente estaba el tipo de empresa, ahora lo han puesto textual, ¿no? O sea, como para corregir esa omisión. Pero esto es un cambio, entre comillas, que ya estaba en realidad, en la práctica. Las infracciones, voy a ver qué dice acá. Las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal de conformidad con lo previsto en el artículo 39A. A ver, el artículo 39A es un artículo eh, que incorpora esta norma, el decreto de urgencia, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Sigamos en el artículo 39. ¿No? Dice, el incumplimiento de la normativa que genere, no, estoy un poco abreviando, que genere la muerte como resultado de un accidente de trabajo, se sanciona con multa administrativa y el cierre temporal del área de la unidad económica o de la unidad económica. Ojo, miren ustedes lo que ocurre, todo lo que acontece con un accidente mortal. O sea, no solamente va a haber una multa, y esa multa va a tomar en cuenta las infracciones y cada infracción va a tomar en cuenta
esas tres cosas que hemos visto en el artículo, en la página anterior, la gravedad de la falta, el número de trabajadores afectados y el, el tipo de empresa, si es una MIPE o no MIPE. Aparte de la multa, se va a determinar el cierre temporal del área de la unidad económica o la unidad económica. O sea, van a clausurar la empresa temporalmente, ¿no? Y el empleador va a seguir pagando, porque no puede enviar de vacaciones a sus trabajadores, va a seguir pagando todo ello. Entonces, esto en suma para un accidente mortal puede ser gravísimo para una empresa. Tanto así que incluso puede afectar su continuidad. Por lo tanto, muchos ven en esto una declaratoria de muerte a una empresa, a una persona jurídica, ¿no? Es una pena de muerte a una persona jurídica. Eh, para todos los que nos dedicamos a este campo de prevención de riesgos laborales, la recomendación pues es que a su alta dirección informen de estos cambios que han habido, ¿no? De las responsabilidades que pueden salir incluso no solamente administrativa, económica, sino también penal, porque dice, sin perjuicio de la sanción administrativa, los casos de incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo imputables al empleador que resulte en un accidente mortal, siempre accidente mortal, ojo, determinados en una resolución administrativa son puestos en conocimiento del Ministerio Público. Es decir, el fiscalizador, además de verificar el incumplimiento, hacer su trabajo de verificar el incumplimiento de los requisitos del marco legal, en caso de un accidente mortal, pues va a elevar un informe, un documento al Ministerio Público para que se apersonen y hagan su labor respectiva, ¿no? La investigación, ¿no? Y, bueno, en un plazo máximo de cinco días hábiles. Entonces, esto, como bien dice la nota, tiene relación con la responsabilidad penal porque podría haber algún tipo de responsabilidad penal pues en el gerente general, en algún gerente. Aunque esto tiene otro contexto, que lo vamos a ver después. No sé cómo estamos del tiempo, 7 y 6. A ver, a ver, no sé si me escucha la escuela. ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Cuánto debe durar? Hemos empezado con un poco de retraso. Bueno, hasta que no me digan lo contrario, voy a continuar. El artículo 3, a ver, ya. El artículo 3, ya mencionaba que ahora sí vemos la parte de la incorporación de artículos. Se incorpora el artículo 39A, sanción de cierre temporal del área de la unidad económica o una unidad económica. Y la sanción de cierre temporal del área de la unidad económica o la unidad económica dura como máximo 30 días calendarios, acá está lo que les había mencionado. Esta sanción no libera al sujeto inspeccionado del pago de las remuneraciones y beneficios, ojo, ¿no? Y bueno, un poco terminando, durante el cierre temporal por sanción, el empleador no se encuentra facultado a otorgar vacaciones a los trabajadores. Es decir, las obligaciones continúan, ¿no? A pesar de que la empresa, esa unidad o esa sede no esté laborando, no esté generando, pues, no esté realizando sus actividades, no esté entregando los productos o los servicios que hayan estado generando hasta ese momento. ¿De acuerdo? Y también se incorpora el artículo 51, que habla de que la presentación de una demanda de amparo no interrumpe ni suspende el procedimiento de ejecución coactiva para el pago de las multas. Es decir, salvo que esto se judicialice, ¿no? Ya esto entre en el ámbito judicial, eh, la multa se va a pagar sí o sí, por más que haya una acción de amparo, por más que haya algún otro proceso que intente cortar o interrumpir la ejecución de estas obligaciones. ¿De acuerdo? Entonces, téngalo bien presente para que en sus respectivas empresas, pues,
prevengan todas estas situaciones que esperemos no pasen las empresas por ello. Ahora, disposiciones complementarias. Pues vean ustedes, en las disposiciones complementarias, la primera disposición complementaria se modifica el artículo 168A del Código Penal. A ver, todo el texto que está desde que dice artículo 168A, atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, hasta el último, incluyendo la parte en rojito, era lo que originalmente tenía la ley 29783. Cuando sale la modificatoria de la ley 29783, la ley 30222, se borra ese párrafo que dice se excluye la responsabilidad penal, perdón, se agrega este párrafo, bueno, ahí estoy al revés. En la ley decía solamente lo que estaba en negrito. Ahora, con la ley 30222 se aumenta este párrafo que dice se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesión grave del trabajador son producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador. Entonces, como bien muchos de ustedes, todos ustedes saben, en una empresa cuando implementa un sistema de gestión y realiza cumple los requisitos, demuestra pues que ha entregado las recomendaciones de seguridad al trabajador, como máximo el primer día de trabajo, demuestra que se ha hecho la evaluación de riesgos, demuestra que se ha capacitado, tiene un plan anual de seguridad y salud en el trabajo, tiene comité, tiene todos los requisitos que tiene el marco legal, pero aún así ocurre el accidente fatal. Podría hacer eso, podría, digamos, llevar a que finalmente el accidente fue producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador. Este párrafo hizo posible que hasta la fecha no haya ningún gerente general en la cárcel por, digamos, delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Hasta ahorita no hay ningún caso de gerente general o miembro de alta dirección o de dirección que esté en la cárcel justamente a raíz de un accidente mortal. De hecho, que este párrafo ya daba un mayor soporte. Ahora se ha eliminado. Es decir, el artículo 168A del Código Penal queda como lo estableció originalmente la ley 29783 en el 2011. ¿De acuerdo? La segunda modificatoria es que se tiene que implementar un seguro de vida, ¿no? Para los trabajadores a partir del inicio de la relación laboral. Entonces, obligaciones, nuevos requisitos que un poco apuntan a hacer más riguroso el marco legal, a proteger más a los trabajadores, ¿no? A conminar, por no decir amenazar a las empresas de cumplir con todo ello. Entonces, es un poco, digamos, a ver, yo lo veo un poco como que el Ministerio de Trabajo o el marco legal se está inclinando, digamos, está aumentando las obligaciones de las empresas. El Ministerio de Trabajo en sí son tres elementos los que deben estar, los que deben interactuar: el Estado, las empresas y los trabajadores. Todos por igual. Pero en este caso se está descuidando un poco es como si fuese un trípode, ¿no? La patita de las empresas se está descuidando un poco, ¿no? Por proteger a los trabajadores. Tiene un buen propósito, pero bueno, igual es una interpretación que yo hago, ¿no?
Ahora, dense cuenta que estos cambios fueron antes de este contexto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por ahí, preguntando a expertos en derecho laboral, por ahí hay opiniones de que el decreto de urgencia bien podría ser observado, ¿no? El decreto de urgencia 044 podría ser observado. Eh, y probablemente algunos de estos cambios de repente sean también modificados, ¿no? Porque muchas empresas se van a ver afectadas por este tiempo de para, por este estado de emergencia. Imagínense que tenga un accidente mortal, Dios no quiera, pero las responsabilidades aumentarían. Entonces, es complicado, es complicado. Los trabajadores tienen el derecho de que su seguridad y su salud esté cautelada, esté asegurada, porque es lo que dice la norma, ¿no? Se prevengan los accidentes y las enfermedades, pero bueno, así es como está el marco legal. Entonces, yo lanzo la pregunta a todos ustedes. ¿Un gerente general podría irse a la cárcel? ¿Qué me dicen ustedes? No sé si tengo opción de... Ahí está. A ver, yo lanzo la pregunta a todos los participantes, ¿no? ¿Un gerente general podría irse a la cárcel? ¿Qué creen ustedes? Diana Hernández nos dice, creo que sí. César dice, al parecer no, porque para eso tiene un especialista de seguridad y salud en el trabajo que tiene. Luis Miguel dice que sí, Lucía dice que no, Lorena dice que sí, Jorge Celada dice, sí, tanto el gerente como el encargado y su profesor de seguridad. Ok, bueno, entonces, en todo caso, ahí sería la otra pregunta, ¿no? ¿Quién se iría a la cárcel si es que hay un accidente mortal? Dice Miriam, si se comprueba la responsabilidad penal, sí. Freddy Sandoval, sí podría, siempre y cuando se pruebe su accionar negligente frente al cumplimiento de las normas legales. ¿De qué empeña? No, recaería en la alta dirección. Jorge será los dos. Pero hay una pregunta bien interesante. O sea, ¿quién se la da a la cárcel? ¿El gerente general o el gerente de seguridad o el encargado del área de seguridad del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo? Sí, siempre y cuando no esté estructurado, nos dice su sistema de funciones y responsabilidades. Ajá, interesante, Rudy. No esté estructurado su sistema de funciones. El gerente de seguridad y el gerente general. El responsable de seguridad y salud en el trabajo, nos dice Paula Castillo. Roberto, solo sería responsabilidad del gerente o de los encargados del sistema de gestión. Katiuska, ya. Faust Conde dice que sí. Guillermo Santana, el que tenía la responsabilidad de levantar esa observación puede ser mantenimiento. Bueno, interesantes las respuestas. A ver, por acá yo he anotado lo siguiente. ¿Ya? Esto no está originalmente en el marco, en la presentación, ¿no? De hecho, yo he dejado como una pregunta abierta. Esto en el ámbito del derecho laboral se llama infracción del deber, ¿no? Por ejemplo, a ver, este atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo dice el que deliberadamente infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, o sea, todo eso implica una infracción del deber, ¿no? No haber hecho lo que su deber manda. Y bueno, ahí preguntando, porque acá la norma menciona estando legalmente obligado, ¿no? No se va digamos, a responder desde el punto de vista penal, sino más que todo desde el derecho administrativo, es decir, cómo ustedes establecen las funciones y responsabilidades dentro de sus empresas.
Es decir, en sus, en sus respectivos manuales de organización y funciones, en sus descriptivos de puesto, en sus en los documentos que tengan respecto a las responsabilidades, a los roles y a las autoridades, eh, ¿quién finalmente tiene la obligación de establecer, de asegurar estas condiciones de seguridad y salud en el trabajo? Y esto tiene que ver con las divisiones de funciones. Entonces, un poco para comentarles. Según tengo entendido, hay dos recursos de casación que ya han sentado jurisprudencia. Uno de ellos es la casación 455, repito, 455-2017, que establece que el gerente general ni nadie, en realidad dentro del esquema funcional, el organigrama funcional de una empresa, podría ir preso a raíz de un accidente de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este recurso de casación como que ya tiene un efecto pues de cosa juzgada, tiene un efecto de sentar, de sentar un antecedente, ¿no? Que bien podría servir para digamos, la decisión de un juez más adelante, a raíz de un accidente mortal, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta casación, no se podría condenar a prisión, a una pena efectiva de cárcel, a un gerente general por un tema de seguridad y salud en el trabajo, por un tema de infracción del deber en seguridad y salud de las condiciones, respecto a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. No se podría. El otro, el recurso de casación, lo estoy leyendo y, bueno, de repente si ustedes facilitan sus direcciones de correo a la escuela, les podría enviar, si es que al final nos dice el recurso de casación, que efectivamente, o sea, está en la misma línea que este recurso que hemos puesto, que es el 455-2017, ¿no? Una vez que lo lea, bueno, voy a también hacer las consultas a especialistas laborales, ¿no? Les paso el dato de este, finalmente, si es que es un nuevo precedente, ¿no? Pero ya hay un recurso de casación que un poco direcciona la decisión que pueda tomar un juez respecto a la sanción penal de un gerente general, de un gerente de línea, de un miembro de alta dirección, etcétera, ¿no? Entonces, en otras palabras, difícil que un gerente general pueda ir a la cárcel, menos aún de un gerente de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que se recomienda? A ver, pues para empezar, se recomienda que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo funcione realmente, que sea efectivo, que cumpla que genere valor, y ese valor se da al asegurar los objetivos, y ese objetivo es finalmente prevenir accidentes y enfermedades, ¿no? Generar condiciones de trabajo seguras y saludables para todos los trabajadores. La recomendación en este caso puntual es que, por ejemplo, en sus respectivos manuales de organización y funciones o en los documentos donde se establezcan los roles y responsabilidades, ¿no? Evitar colocar pues términos muy vinculantes, ¿no? Por ejemplo, no colocar términos como asegurar, ¿no? Gerente general, responsabilidades, asegurar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de manera que se prevengan los accidentes y enfermedades ocupacionales. O sea, es más, el gerente de seguridad, la persona, el responsable, el profesional encargado de toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo, en sí tampoco vendría a ser un asegurador, ¿no? Es más que todo una función de gestión, ¿no? Pero en todo caso, la recomendación sería evitar estos términos tan vinculantes finalmente a este tema tan
controversial del delito de infracción del deber, del atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, bueno, lo ideal sería que ese sistema de gestión pueda prevenir accidentes, que finalmente se logra a través de la gestión de riesgos. Por ello, mucho énfasis en la elaboración de las matrices, en las matrices I+C, que ahora se llaman así, mucho énfasis en, en lograr los objetivos, en siempre apuntar a la mejora continua, en siempre entrelazar a todos digamos, a todos los actores de esto, porque finalmente un sistema de gestión no es una suma de requisitos, sino ver cómo estos requisitos entrelazados puedan funcionar y lograr lo que se quiere, que es prevenir accidentes y enfermedades. Bien, no sé cómo estamos de tiempo, son 7:30. A ver, de la escuela, por favor, si me pueden... bueno, acá voy a terminar. Recuerden que ahora es obligatorio el uso de la casilla electrónica. Esto sale por el Decreto Supremo 003/2020, ¿no? Pues el objetivo es que SUNAFIL deje de perder tiempo en comparecencias, en requerimientos, que los procesos administrativos o los procedimientos administrativos sean más fluidos, más cortos, de tal manera que los fiscalizadores tengan más tiempo para estar finalmente en la calle, en el campo, ¿no? Y puedan realizar sus respectivas funciones, ¿no? Ese es el propósito de esta norma, ¿no? Que la casilla electrónica, yo por acá tengo un poco el análisis. La casilla electrónica no es más que una especie de buzón, ¿no? De la empresa, ¿no? Al cual le van a llegar todas las notificaciones de SUNAFIL, ¿no? Y bueno, le va a mandar, eso está enlazado a un correo, a una dirección de correo. Por lo tanto, a esa dirección de correo le va pues, enviar advertencias, señales de que, o correos realmente, de que hay un ingreso, hay un nuevo elemento en la casilla, ¿no? En la casilla electrónica. Y también, aunque no lo puedo verificar, ¿no? También puede enviar advertencias o avisos por mensaje de celular, ¿no? Entonces, la idea es que finalmente este proceso sea mucho más flexible, mucho más rápido, ¿no? Ahorrar recursos a SUNAFIL, ¿no? De hecho, que SUNAFIL tenía en mente, hasta antes de entrar en este estado de emergencia, tenía en mente aumentar en un 60-70% el número de fiscalizaciones. Ahí en el cuadrito que vimos al inicio, el número de actuaciones inspectivas, llámese fiscalizaciones o orientaciones. Pero bueno, ya con esta para, donde se está, digamos, priorizando las denuncias, ¿no? Entonces un poco que el panorama cambia, ¿no? Pero va a ser obligatorio que las empresas manejen la casilla electrónica para recibir las notificaciones de SUNAFIL y a la vez adjuntar toda la documentación que SUNAFIL pueda pedirles. Lo otro, porque a pesar de que es una norma que ya tiene tiempo, muchas empresas me he dado cuenta de que no han actualizado la información respecto a sus comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De hecho, que hay un porcentaje importante de empresas que no han actualizado ello. ¿Qué quiere decir? Que en la planilla electrónica de las empresas hay una opción en la parte de registro para indicar si cuentan con un comité o un supervisor de seguridad, ¿no? Eso se tiene que colocar obligatoriamente, es obligatorio desde el 1 de noviembre de 2016. Entonces, hay una preocupación porque muchas empresas no han cumplido con ello. Entonces, en el caso de ustedes, los que no lo hayan hecho, pues, pues comuniquen, informen para que se actualice esta información en las planillas electrónicas, ¿no? Esto
fue dado en la Resolución Ministerial 260-2016. Bien, iba a hablar de la norma, las normas que luego del decreto de urgencia se aprobaron. Por ejemplo, el decreto supremo 008 que modifica el reglamento de la ley, y luego este reglamento, este reglamento o este decreto supremo menciona en una disposición complementaria que se va a emitir un reglamento o los criterios para la determinación del nivel de riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo y la graduación de las sanciones de cierre temporal, ¿no? Entonces, todos estos dos instrumentos legales, el Decreto Supremo 008-2020 y la Resolución Ministerial 034-2020, están relacionadas al Decreto de Urgencia 044, que hemos visto, que fue lo último que hemos visto, ¿no? Solamente que el tiempo es bastante, nos ha quedado corto, pero quisiera, por favor, bueno, a la escuela, si tiene algún comentario, a los participantes. Ah, ok, 7:25, ya me habían mencionado. Ya. Ok, por favor, no sé si en la escuela tienen, eh, tienen las preguntas los participantes. Yo estoy acá en la última comunicación. Bueno, me imagino que la escuela tiene la presentación, ¿no? Ya ellos se van a comunicar. A ver. Básicamente es pedir el material, creo que compartir el material. Ah, ya, ok, muchas gracias, Luz. Bueno, ¿podría repetir el número de recurso de casación? ¿Cómo no? A ver, discúlpenme, pero tengo muchos papeles acá. Hay que documentarse bien. Recurso de casación 455-2017. A ver. Mario Moreno, con respecto a lo de las mediciones de agentes ocupacionales y resultados publicados en el IPRC, ¿deberán ser todos en su totalidad o de los casos solo críticos? Ya. Es decir, si un área como en los puestos administrativos se podría obviar mediciones de agentes químicos. Ah, ok. Muy buena pregunta. Ya. Pues la norma no te menciona nada. Te dice a secas que consideres los resultados de esas evaluaciones de agentes ocupacionales, de factores de riesgos ocupacionales, ¿no? Entonces, bueno, o sea, lo que hacen muchas empresas, ¿no?, es, por ejemplo, priorizar las actividades críticas, ¿no? Priorizar en función de los resultados de otras instalaciones con las mismas características. Hay otras empresas que elaboran grupos de exposición similar, por ejemplo, que con un criterio técnico permite replicar, ¿no? Replicar eh, cierto contexto de exposición a factores de riesgo. Entonces, la norma solamente te dice considera, bien podría ser considerar las actividades críticas, pero en todo caso, lo que se indique en la matriz IPRC, lo que se indique como una medida de control, la información previa, ¿no? Los reportes de accidentes o de enfermedades, los antecedentes que se tengan, ¿no?
el análisis del contexto. Todo al final es información que bien podría ayudar a tener una mejor idea de qué cosa hacer. La norma no te lo dice, para variar, ¿no? No te dice, por ejemplo, es igual que en el caso de las capacitaciones presenciales. Eh, por ejemplo, este webinar no es una capacitación obviamente presencial, pero tampoco es una capacitación pues grabada, hay cierto grado de interacción. Entonces, la duda que se tiene es que si estos webinars pueden servir para que una empresa los contabilice los webinars como una capacitación presencial, ¿no? Eh, entonces, no hay, el marco legal por ahora te dice el cómo, perdón, el qué, pero no te dice el cómo. Entonces, yo creo que habría que consultar otras fuentes de información, complementarlos, eh, y el punto de partida al que me voy respondiendo a la pregunta de los factores de riesgo ocupacionales es la matriz de riesgos, finalmente, ¿no? La matriz de riesgos tiene que ser bien elaborada, tiene que tener un grado digamos, orientado, de elaboración, orientado justamente a prevenir estos accidentes que luego puedan tener consecuencias que estamos viendo, no solamente son administrativas, sino también son económicas e incluso en teoría serían penales. Estamos viendo que en la práctica no sería así. Pero bueno, igual interesante la pregunta, ¿no? A priori diría que las actividades críticas. Julio Chávez dice, al mencionarse que las capacitaciones deben ser presenciales, esos servicios de capacitaciones virtuales que daban algunas aseguradoras quedan descartadas para los que gestionamos en seguridad. Pues sí, sí, es correcto. O sea, en esas capacitaciones donde mandaban pues una presentación, una PPT, un archivo en PDF para que lo lean y luego mandaban un examen, eso por lo menos no estaría entrando en la contabilidad de las 4 capacitaciones obligatorias, ¿no? De hecho, que son más, en la práctica son más de 4 capacitaciones, ¿no? Porque, ojo que los trabajadores deben ser capacitados tanto en sus funciones como en el ambiente de trabajo. Entonces ahí, de repente, si un soldador estaría obligado pues a la empresa a capacitarlo en trabajos en caliente, pero de repente pasa por el área de un área donde haya pues cargas izadas, donde haya proyección de polvo, material particulado. Entonces, por el ambiente de trabajo bien podrías resultar otros temas, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, no entraría en esa contabilidad. Voy a tratar de ir a las preguntas anteriores. Con respecto a la tabla de sanción de cierre temporal, todos los criterios a tomar son solamente para accidentes mortales. Es correcto, para los accidentes mortales. Es un poco que los criterios para determinar el cierre es justamente para que esa frasecita, a su juicio, no sea tan subjetiva, sino tenga un poco más de objetividad. Pero es referido a accidentes mortales, es correcto. Muy bien. ¿Algún otro comentario de la escuela, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, cerramos con ello. Bueno, hay una pregunta más. Tengo mi consulta en relación al rubro de los restaurantes luego de la etapa de cuarentena. ¿Qué medidas deberían adoptar en tanto sobre seguridad y salud en el trabajo? Ok. Bueno, hay disposiciones que ha dado el Ministerio de Salud, ¿no? Para un poco enfrentar la exposición al COVID-19, ¿de acuerdo? De hecho, que en rubro restaurantes
Y en muchas empresas, y en general para todos nosotros, la vida no va a ser igual después del estado de emergencia, si es que se levanta, esperemos que sí. Eh, que se levante el estado de emergencia, ojalá en unos 15 días, como estaba, sería el 13 para el 13 de abril, eh, las condiciones que teníamos antes van a ser graduales. O sea, poco a poco se va a ir llegando a ese estado normal, a ese estado de vida, a ese nivel de vida que teníamos antes, ¿no? Posiblemente en los restaurantes haya que restringir, haya que disminuir el aforo, ¿no? Haya que tener mucho cuidado con el control sanitario, ¿no? El control del estado de salud de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, ya en las universidades se está viendo de que la actividad, eh, las clases van a ser vía remota, ¿no? Por lo menos unos 3 a 4 meses, porque justamente en las universidades, en los institutos, en los colegios, en los centros de formación, como la escuela que nos ha reunido hoy día, pues se puede tener cierta aglomeración de personas. Entonces, de alguna manera, eso se tiene que evitar. Entonces, los restaurantes, no, si antes podían entrar 100 comensales, no van a tener esos 100 comensales digamos, terminar esta emergencia, ¿no? Eso habría que ver cuáles otras recomendaciones respecto a la cantidad, al aforo, ¿no? Sería bueno implementar el HACCP. Bueno, el HACCP es más que todo los puntos de control es para el tema de eh, evitar, pues, algún tipo de contaminación de los alimentos por algún patógeno. O sea, podría servir, pero el HACCP tiene otro propósito en sí, ¿no? Que ayuda, sí, pero no sería suficiente, ¿no? Estos puntos de control críticos para evitar el contacto con patógenos, con microorganismos, sí podría ayudar, pero ojo que solamente es en la producción de los alimentos, en todo el proceso hasta que llega a la mesa, pero hay otros componentes más, ¿no? ¿Alguna recomendación o qué puntos se pueden considerar para la matriz per se en el teletrabajo? Ya, esto me preguntaron en otra videoconferencia. A ver, si yo soy un trabajador que está haciendo una actividad a distancia, perdón, una actividad remota, teletrabajo, en mi ambiente de trabajo va a ser esta parte de mi domicilio, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿se debería hacer una matriz per se en ese puesto de trabajo, en ese ambiente de trabajo o por ese ambiente de trabajo? Tengan en cuenta que las matrices per se se elaboran por cada sede. En teoría, o formalmente, esta es una sede de la empresa, entre comillas, bien entrecomillado, ¿no? Entonces, es un poco complicado, ¿no? Porque hacer matrices per se de todas las personas que están haciendo teletrabajo, hacer matrices per se de los ambientes donde están trabajando, que puede ser una sala, un cuarto, una oficina, ¿no? Eh, es complicado. Lo que yo recomiendo respecto a este punto es que en las matrices per se, eh, para un puesto de trabajo que hace trabajo a distancia en estas circunstancias, para ese puesto de trabajo se incluyan las recomendaciones eh, del teletrabajo, ¿no? Generales. Por ejemplo, un puesto de trabajo, un analista de contabilidad, y ese puesto tiene 4 trabajadores, ¿no? En teoría tendrías 4 matrices per se, pero no. En la matriz per se de la sede, incluir para el puesto analista de contabilidad las recomendaciones o la actividad de teletrabajo. Y para esa actividad, sus respectivas recomendaciones, su evaluación de riesgos y sus peligros, sus riesgos, su evaluación de riesgos y de cada riesgo, recomendaciones generales, ¿no? Generales que traten de englobar el contexto de esos 4 domicilios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso respecto a las matrices y per se, ¿no? Sería bueno que las empresas
den alguna recomendación general. Estamos viendo que no va a entrar en la contabilidad de las capacitaciones obligatorias, pero por lo menos den algún documento vía correo, vía WhatsApp, etcétera, donde se establezcan las recomendaciones para el teletrabajo, de seguridad y salud en trabajo, pues que se aseguren de tener mobiliario ergonómico, que el trabajador se asegure pues que al estar sentado mantenga la espalda recta, los pies apoyados toda la planta, ¿no? Que pues tenga iluminación adecuada, sea natural o artificial, y otras recomendaciones más, ¿no? En general, pero por lo menos para que las empresas se curen en salud y no vayan a ser observadas por SUNAFIL más adelante, ¿no? Entonces, para empezar eso. A ver, ¿qué pasa si el trabajador no cumple con las recomendaciones y ocurre un accidente? ¿Es responsabilidad de la empresa? Bueno, en teoría sí, pero recuerden que el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, si el fiscal, hay un accidente grave o mortal, es una condición un poco extrema que les coloco, un ejemplo muy extremo, pero si ocurre un accidente, yo me accidento acá en mi domicilio, entonces el fiscalizador no va a poder entrar al domicilio porque existe el derecho en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, existe el derecho de inviolabilidad de domicilio, ¿no? O sea, es más, por este derecho de inviolabilidad de domicilio, el empleador no podría ejecutar cambios acá, salvo que sea con autorización del trabajador, del dueño de la casa, ¿no? O de quien está viviendo. Igual, el fiscalizador no podría ingresar, salvo, pues, o sea, nadie puede ingresar al domicilio salvo orden judicial, salvo peligro inminente. Entonces, existe esa limitación, ¿no? Lo que se recomienda es mucho coordinar, tener comunicación fluida. De hecho, que ya en las disposiciones para el teletrabajo, incluso hay una guía, el empleador tiene que coordinar con el trabajador cuál va a ser la herramienta, el canal por el cual se va a realizar el teletrabajo, ¿no? Tiene que haber pues una comunicación antes de que este se dé, tiene que verse si es que el internet lo va a pagar el empleador o perdón, claro, lo va a pagar el empleador o el trabajador. Si lo paga el empleador, ¿cómo le va a devolver? ¿No? Entonces, lo que se recomienda es afianzar mucho la comunicación entre las dos partes, ¿no? Para que al final el trabajo que se haga sea en condiciones aceptables y no haya ninguna consecuencia luego. O sea, en teoría sí sería la responsabilidad de la empresa, sigue siendo responsabilidad de la empresa, pero al llegar a ese extremo, bien se podría hacer muchas otras cosas, ¿no? Como las que he mencionado. Se había consultado si con esa modificación el monitoreo de agentes ocupacionales debería ser cada año para estar en consonancia con la actualización de la matriz per se. El requerimiento de input de monitoreos ocupacionales también aplicaría para empresas que arrancan operaciones y deben elaborar. No, en ese caso no. Para matrices hiper de diagnóstico o de línea base, perdón, no aplicaría. Pero ¿qué pasa si el trabajador no cumple? Ah, ya, esto está bien. Bueno, ok. Igual solicito que la escuela pues apunte las preguntas que no he respondido para de repente mañana enviarle la respuesta y que les puedan enviar a sus respectivos correos. Si no hay más preguntas, anotaciones de la escuela, voy a ver qué mensajes me han enviado. Tengo un montón de mensajes, pero ya. Ok, asumo de que todo está. Gracias por el muy buenas. Ok. Ok, señores, muchas gracias a ustedes por su participación, gracias a la escuela por la convocatoria y bueno, Dios mediante será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho.